Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Gómez Torres, soy abogado, defiendo y asesoro a personas vinculadas a procesos penales en el Perú. Tengo una rutina de estudio, ahora lo estoy haciendo como un audiolecturas, ¿no? Audiolecturas que te puede servir también a ti, si eres abogado o si eres estudiante de Derecho. Estoy condensando, compilando, reuniendo información de la Corte Suprema, sea jurisprudencia, vinculante, relevante, sentencias plenarias, acuerdos plenarios, pero por temas. Ahora estamos con el segundo acuerdo plenario vinculado a temas de la etapa intermedia del proceso penal. ¿Okay? El acuerdo plenario número 7 del año 2023 es el que vamos a leer ahora. Ojo, solo la parte pertinente, solo lo que es doctrina legal. Este acuerdo plenario designa desde el fundamento jurídico 18 hasta el 28 lo que es vinculante. Una pauta adicional. Esta vez yo voy a leer, ¿no?, el acuerdo y solo se va a cambiar de voz cuando este acuerdo se ayude de juristas, ¿no?, de la doctrina, de libros. Y una voz diferente adicional cuando se ayude de jurisprudencia, para poder diferenciar, ya, esta es jurisprudencia, bueno, estas son doctrinas, y saber cuál es una tercera voz, lo que realmente ha razonado como esencia los jueces supremos. Bien, empecemos. El asunto del acuerdo plenario 7 del año 2023 es sobreseimiento previsto en el artículo 344, inciso 2, literal D, del Código Procesal Penal, alternativas interpretativas. Ojo, el fiscal es cuando uno dice sobreseimiento, para mis amigos que desconocen completamente el derecho penal, lo que está pidiendo el fiscal en realidad es el archivo del caso, que ya esto termine el proceso, a favor del investigado, ¿no?, a favor del procesado. El abogado también puede pedirlo. Y al final, quien tiene la última palabra es el juez, el Poder Judicial. Este acuerdo plenario 7 del año 2023 tiene fecha 28 de noviembre del año 2023. Empecemos. Fundamentos jurídicos. Parágrafo 1. Determinación del problema. Esto obviamente no es doctrina legal, pero hay que saber por qué hicieron este acuerdo plenario. Vamos a ver. El fundamento jurídico 8, que no es doctrina legal, nos dice lo siguiente. El fiscal provincial culminará la investigación preparatoria cuando considere que no cuenta con suficiencia probatoria al amparo de la causal prevista en el literal D del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal, puede presentar su requerimiento de sobreseimiento. Sin embargo, sometido dicho requerimiento al control judicial, se verifica que de un lado no distingue y separa los dos supuestos que contempla dicha causal, y de otro lado, como consecuencia de la deficiencia primera, no precisa de qué forma se cumplen los supuestos de procedencia que amparan el requerimiento. En esta línea, en no pocos casos, la decisión judicial que acoge el requerimiento de sobreseimiento tampoco justifica razonablemente la concurrencia de los supuestos de la causal invocada. Así, además de vulnerarse el debido proceso, desde que la actuación fiscal resultaría arbitraria, se atentaría contra la garantía y la tutela jurisdiccional efectiva del agraviado en el proceso penal. Nota previa, por si acaso, de varias opciones del sobreseimiento, solo se van a centrar en una, por si acaso. Ok. Parágrafo 7. Presupuestos del sobreseimiento del artículo 344, inciso 2, literal D del Código Procesal Penal. Parágrafo 18. Ojo, es doctrina legal. El primer presupuesto que debe concurrir para esta causal de sobreseimiento es que no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Es lo que en la legislación comparada y en la doctrina se señala como fundamento o base para pasar al juicio oral. Elementos suficientes, ¿no? Bueno, vamos a ver el segundo presupuesto. Es que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Una primera cuestión de análisis interpretativo es determinar si el fiscal puede fundar su requerimiento de sobreseimiento
únicamente en el presupuesto de insuficiencia probatoria, o si, por el contrario, es necesario que concurra el presupuesto de imposibilidad razonable para incorporar nuevos datos a la investigación. Bueno, en este momento se apoya de un jurista argentino, entiendo. Se llama Nicolás Schiavo. El libro es Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, volumen 2, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, año 2015, página 205. Y bueno, toma este razonamiento. El profesor Schiavo, al comentar el artículo 326, inciso 6 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, no sabemos de qué trata ese artículo, sostiene que ambos presupuestos deben interpretarse de un modo conjunto. Agrega que si el Ministerio Público Fiscal que ha formulado una imputación no cuenta con una cantidad razonable de evidencia que sustente su pretensión y no es previsible su posterior incorporación, la solución es el sobreseimiento. Bien, ahora todo un párrafo, esta vez se van a remitir a un jurista peruano, juez superior también titular en Perú, Ramiro Salinas Zipcha. Libro La etapa intermedia y resoluciones judiciales según el Código Procesal Penal del 2004. Editorial Justitia, Lima, año 2014, página 177. Del mismo modo, se pronuncia Salinas Zipcha, en cuanto refiere que este supuesto se configura cuando del análisis de los actos de investigación efectuados y elementos de pruebas recolectados, el fiscal concluye que no es posible fundamentar razonablemente una acusación y no existe la menor posibilidad de efectuar actos de vinculación adicionales que pueden cambiar la situación existente. Esto significa que se solicitará el sobreseimiento del proceso penal cuando, no habiendo suficientes medios de prueba que acrediten el ilícito penal, no hay posibilidad de obtenerlos en el futuro. Este supuesto no supone la inexistencia de elementos de convicción alguno, sino que los existentes, en menor o mayor número, no tienen la entidad suficiente para llevar a concluir que el delito se llegó a cometer o que el imputado es su autor. El fiscal, en estos supuestos, debe reconocer que es materialmente imposible completar la investigación y diseñar una teoría del caso. Y debe ser consciente también de que, con los actos de investigación existentes, es imposible formular acusación para hacer posible que el caso pese a juzgamiento. Doctrina legal, fundamento jurídico 19. No obstante, cabe considerar también que es posible que este supuesto haga referencia al caso en el que el hecho descrito en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria haya ocurrido. Pero el fiscal tiene un problema de suficiencia probatoria, necesaria para llevar a juicio con éxito al imputado en buena cuenta. La investigación no lo ha dotado del material probatorio idóneo, cuantitativa y cualitativamente hablando, para intentar romper con la presunción de inocencia de la que goza el imputado. Pero para que opere esta causal de sobreseimiento no basta verificar la insuficiencia probatoria mencionada, sino que además es menester tener el conocimiento actual de que, aun cuando fuese posible abrir una ventana temporal investigativa, ello sería vano, dada la imposibilidad de encontrar material probatorio de cargo. Ello significa que el fiscal ha sido diligente en su labor de investigación, pese a lo cual no ha sido viable acumular elementos investigativos de cargo, con suficiencia acreditativa de tal nivel que permita acusar a una persona. Subsisten entonces determinados indicios, pero en sí mismos insuficientes y además sin expectativas de obtener nuevos datos inculpatorios. Todo lo cual debe razonarse en el auto que lo acuerde. La imposibilidad de conseguir prueba recae tanto sobre la existencia del hecho cuanto respecto a la vinculación del mismo con el imputado. Ahora van a citar dos
casaciones, que tienen el mismo sentido, ¿no? Recuerden, elementos de convicción más el hecho de que no se pueda conseguir más investigación, no se pueda conseguir más información para vincular responsabilidad penal. O sea, son dos requisitos, que los dos tienen que estar a la par. Han citado doctrina nacional e internacional, ahora van a citar jurisprudencia. Empecemos. En cuanto a la jurisprudencia, la Sala Penal Permanente en la Casación 1975 del año 2022, PUNO, el 30 de marzo del año 2023, interpretó que deben concurrir tanto el presupuesto de insuficiencia de los elementos de convicción como el presupuesto de no poder incorporar nuevos datos o elementos de investigación a la causa. Hay que leer el Fundamento Jurídico 2. También tenemos la Casación 2698 del año 2021, Guaura, de la misma Sala Suprema. La fecha es 16 de mayo del 2023. Es más enfática al exigir la concurrencia copulativa de los presupuestos señalados en el artículo 344, apartado 2, literal D, del Código Procesal Penal, exigiendo además su necesaria justificación en la resolución correspondiente. Véase los fundamentos jurídicos 15 y 17. Bien, amigos, ya recurrieron a la doctrina nacional e internacional, a la jurisprudencia nacional. Ahora van a hacer un comentario sobre la ley procesal penal, ¿no? Y dice: el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 344, apartado 2, literal D, del Código Procesal Penal es claro. Según su enunciado normativo, procede sobre la base de concurrir tanto la insuficiencia de elementos de convicción como la imposibilidad de incorporar nuevos datos o elementos de convicción a la investigación. En contra de lo que algunos códigos extranjeros que solo se decantan por exigir solo la insuficiencia probatoria para estimar el sobreseimiento. El Código Procesal Penal del 2004 opta por colocar una cláusula adicional de control para posibilitar una mayor averiguación de los hechos a partir de una investigación suplementaria o para que en el debate se pueda superar dicha insuficiencia con la actuación de pruebas que solicita el fiscal en su acusación. Bien, amigos, comentario impopular. Se ha citado doctrina nacional e internacional, jurisprudencia, y la ley no genera conflicto. La ley habla de una conjunción. Por un lado, insuficiencia de elementos de convicción y por otro lado, imposibilidad de incorporar nuevos datos. Hay una conjunción de ambos. No veo la necesidad de generar un acuerdo plenario para afirmar lo que la ley dice. Entiendo que acá se han excedido. Tiene que haber una opinión que puede estar a favor de lo que están haciendo los Supremos o puede estar en contra, que es lo que está sucediendo ahora por mi parte. Sigamos leyendo. Parágrafo 7.a. La inexistencia razonable de incorporar nuevos datos a la investigación. El fundamento jurídico 20 es doctrina legal, vamos a conocerla. Cuando no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, resulta necesario que el fiscal precise cuáles fueron los elementos de convicción recabados que no pudieron ser incorporados para el esclarecimiento de los hechos, así como las razones por las cuales no es viable de realizarse, por ejemplo, si se empleó el uso de apremios, se le denegó una medida limitativa de derechos, se tiene el elemento de convicción, pero es imposible realizar alguna pericia o realizada la misma no aporta nueva información. Se venció el plazo de investigación o no es posible realizar una investigación suplementaria. Fallecieron los testigos de relevancia o se agotaron las fuentes de prueba correspondientes. Refuerzan su argumento con doctrina nacional, citan al jurista Jimmy Arbulú Martínez, el libro Derecho Procesal Penal, un enfoque doctrinario y jurisprudencial, tomo 2, editorial Gaceta Jurídica, Lima, página 221. La imposibilidad implica el agotamiento de las fuentes de datos para aumentar la información recabada en la investigación preparatoria,
Esta carencia de información es determinante, pues no permitirá que fundadamente se realice el enjuiciamiento del imputado. El análisis de esta carencia debe hacerse desde una perspectiva estratégica. Ahora bien, como se anotó, este supuesto puede ser consecuencia de dificultades procesales. Pese a que la actividad del fiscal fue proactiva y responsable, materializada en reiteradas disposiciones, por ejemplo, para que realice una pericia de homologación de voz, pero no concurra al investigado, y no se cuenta con otros medios que sirvan de muestras de comparación de voz al perito. De otro lado, es factible un supuesto. Concluyó el plazo de investigación y el fiscal no cuenta con elementos de convicción suficientes, debido a una actuación desidiosa, en cuyo caso el segundo supuesto se presenta, pero no el primero, desde que sí existe la posibilidad razonable de acopiar datos nuevos a la investigación. Por ello es que la postulación fiscal a ser objeto de control judicial de manera objetiva y en el contexto concreto, pudiendo aplicarse lo dispuesto en los apartados 1 y 5 del artículo 346 del Código Procesal Penal, siempre que se cumplan las exigencias normativas. Parágrafo 7b. Inexistencia de elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento. Doctrina Legal 21. Cuando no existan elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, resulta necesario precisar cuáles fueron los elementos de convicción recabados y las razones por las cuales no resultan suficientes para vincularlos con los investigados. Así, por ejemplo, la falta de identificación del agraviado, tal como lo ha destacado la Sala Penal Permanente en la Casación 2698, año 2021, Guaura. Esta evaluación requiere tener en cuenta, en primer término, los hechos postulados por la Fiscalía, su calificación jurídica y los elementos constitutivos del delito, así como el marco de la oferta probatoria realizada, por ejemplo, en la formalización de la investigación preparatoria. No debe dejarse de lado que tanto la hipótesis fiscal como la defensiva se van consolidando o enervando a lo largo de la investigación preparatoria. Estas circunstancias deben ser revisadas por el juez para fundar su decisión de acuerdo o en desacuerdo con el requerimiento. Agárrense de sus sillas, amigos, amigas. Va a empezar la batería de citas de autores extranjeros. En este fundamento jurídico 22, que es doctrina legal, se citan 5 juristas extranjeros. Empecemos. Fundamento jurídico 22, doctrina legal. El estándar de prueba es el umbral a partir del cual se acepta una hipótesis como probada. Es la determinación del grado de probabilidad suficiente para dar probada la hipótesis. Esta idea es de Ferrer Beltrán. Ahora se va a citar a Gascón Avellán, que dice: los estándares de prueba responden a la pregunta de cuándo se ha alcanzado la prueba de un hecho, o más precisamente, cuándo está justificado aceptar como verdadera la hipótesis que lo describe. Por último, en este primer párrafo se cita a Igartua Salavarría. ¿Qué nos dice este autor? Es el quantum de prueba requerido para emitir una decisión de culpabilidad. Se le entrega todo un párrafo de este acuerdo plenario a Ferrer Beltrán. ¿Qué nos dice? Según Ferrer Beltrán, los estándares de prueba cumplen 3 funciones en el marco del proceso de decisión probatoria. 1. Aportan los criterios imprescindibles para la justificación de la decisión misma, por lo que hace a la suficiencia probatoria. 2. Sirven de garantía para las partes, pues les permitirán tomar sus propias decisiones respecto de la estrategia probatoria y controlar la decisión sobre los hechos. Y 3. Distribuyen el riesgo del error entre las partes. Hay estándares de prueba por tipo de procesos, como los hay por fases o etapas del proceso penal.
Al respecto, la sentencia plenaria 1/2017 estableció que para el inicio de diligencias preliminares se requiere sospecha inicial, para la continuación y formalización de la investigación probatoria se requiere sospecha reveladora, para la acusación se requiere sospecha suficiente, para dictar una medida como la prisión preventiva se requiere un alto grado de sospecha y para condenar se requiere de un estándar de más allá de toda duda razonable. Este último estándar para condenar ha variado para la Corte Suprema. Ahora asume un estándar de prueba objetivo, siguiendo el tipo de estándar de prueba planteado por Ferrer Beltrán. Casación 1897, año 2019, La Libertad, Fundamento Jurídico 6. Leerlo urgente, amigos. Se afirma también que el estándar probatorio es la comprobación racional de grado de certeza que las pruebas generen en la mente del juez, a partir de las reglas de la sana crítica, respecto a los hechos sometidos a su consideración. Esto es propio de la doctrina. Salas, M.E., Los rostros de la justicia penal, Ensayos críticos sobre temas fundamentales del derecho procesal penal, editorial Isolma, San José, año 2012. Estas últimas son, ante todo, reglas del correcto entendimiento humano, lo cual versa sobre una expresión de racionalidad. Las reglas de la lógica, junto a las reglas de experiencia del juzgador como un todo y sus precomprensiones propias de cualquier ser humano. Cuando se refiere a las reglas de la lógica, menciona lo siguiente: entendiendo lógica en sentido amplio, con buen razonamiento y no como un simple criterio de deductibilidad. Bien, pasamos a otro párrafo. Y este párrafo entiendo que está con un contenido, bueno, en este caso de doctrina internacional. Citan a Miguel Garay Aubán, el libro Evidencia. Bueno, o artículo, ¿no? Evidencia. En revista 11, agosto 2015, Puerto Rico, página 60. En el sistema anglosajón, de acuerdo al lenguaje de la regla de evidencia 302 de Puerto Rico, cuando se alude a las presunciones, podemos decir que, bajo el quantum de preponderancia, el proponente de la evidencia debe persuadir al juzgador que es más probable la existencia que la inexistencia del hecho. Doctrina legal, Fundamento Jurídico 23. La Sala Penal Permanente en la Casación 1975, año 2022, Puno, 31 de marzo de 2023, se decantó por considerar que el estándar de prueba para la acusación fiscal es el de probabilidad preponderante o prevaleciente. Para la Corte, el estándar de la sospecha suficiente, que permite la acusación y autoriza a dictar el auto de enjuiciamiento, descansa en la mayor probabilidad o probabilidad preponderante de la realidad del delito y de la intervención delictiva del imputado. Agregó que es el resultado de una valoración provisional del hecho, en el que a partir de los elementos de prueba disponibles, resulta que los elementos de cargo son mayores que los de descargo, es decir, que la hipótesis acusatoria es más consistente que la hipótesis defensiva. Para el caso del artículo 352, apartado 4 del Código Procesal Penal, también autoriza a dictar el sobreseimiento, siendo lo significativo en este supuesto la indiscutible ausencia de suficiencia de los elementos de investigación y que no será posible en el juicio oral incorporar nuevos elementos de prueba. Doctrina legal, Fundamento Jurídico 24. Vamos a disfrutar de alguna forma cómo el juez supremo incorpora el pensamiento de Michel Tarufo para poder analizar la suficiencia probatoria. ¿Ok? Empecemos.
dado que el estándar establecido por la Corte Suprema es el de sospecha suficiente, que se asimila al estándar de probabilidad preponderante o prevaleciente, corresponde analizar este estándar probatorio a la luz de la concepción racionalista de la prueba. En materia de razonamiento probatorio, el término probabilidad que se aplica no es el de frecuencia estadística o la probabilidad cuantitativa, sino el grado de confirmación lógica que un enunciado obtiene sobre la base de las pruebas que a él se refieren. Tarufo señala que el concepto de probabilidad que debe realizar el juez en el razonamiento probatorio y la valoración es el de probabilidad baconiana o lógica, que se refiere al grado de confirmación que una hipótesis sobre un hecho obtiene sobre la base de las inferencias realizadas a partir de los elementos de prueba disponibles. Michel Tarufo, el libro es La Prueba, editorial Marcial Pons, Madrid, año 2008, página 275. El estándar de probabilidad lógica prevaleciente consiste, al decir de Tarufo, en la combinación de dos reglas. Atentos a estos, amigos, atentos a esto. La primera de estas reglas, que específicamente corresponde al criterio del hecho más probable que no, indica que es racional elegir, con respecto al enunciado de hecho, la hipótesis que esté confirmada por un grado mayor que la hipótesis contraria. Si la hipótesis positiva, es decir, la de la verdad del enunciado, es más probable que la hipótesis negativa, es decir, la de la falsedad del enunciado, entonces el juez debe elegir la hipótesis positiva. Pero en cambio, deberá elegir la hipótesis negativa en caso de que la falsedad del enunciado resulte más probable. Si la hipótesis positiva resulta fundada en algún elemento de prueba, pero este no es suficiente para fundar la probabilidad lógica prevaleciente de esa hipótesis, el juez debe concluir que el hecho no ha sido probado y decidir en consecuencia. Bien, estas ideas, esta primera regla está en la página 437 del libro Páginas sobre la justicia penal, editorial Marcial Pons, Madrid, año 2009. Como les había dicho hace un momento, esta es una obra de Michel Tarufo. Atentos a la segunda regla, amigos. ¿Qué nos dice la segunda regla? La segunda regla de la probabilidad lógica prevaleciente opera en el caso en que, con respecto al mismo hecho, existan varias hipótesis diferentes. En esta situación, el criterio racional consiste en la elección de la hipótesis que resulte sustentada por un grado de confirmación probatoria relativamente superior al de cualquier otra hipótesis. Página 437 también. Michel Tarufo, el libro que hemos citado. Doctrina legal, fundamento jurídico 25. Estos son como las conclusiones, ¿no?, de este capítulo. Luego de haber expuesto sobre la probabilidad preponderante o probabilidad prevaleciente como estándar de prueba para decidir en la fase o etapa intermedia sobre la acusación y el sobreseimiento, se coincide en que el estándar de sospecha suficiente descansa en la mayor probabilidad de la comisión del delito y de la intervención delictiva del imputado. Es decir, que para acusar se requiere que, a partir de los elementos de convicción disponibles, resulta que la hipótesis de la Fiscalía tiene mayor apoyo empírico que el de la defensa. Tiene un mayor grado de corroboración. La aplicación del estándar no requiere que se haya refutado la hipótesis defensiva. Bastará con el grado de confirmación de la hipótesis principal. No cabe duda que el estándar probatorio de probabilidad prevaleciente, sustentado en el más probable que no,
y la elección de la hipótesis con mayor grado de corroboración puede generar el riesgo que se pase al juicio oral con un apoyo empírico bajo, quizás sin mayor riqueza probatoria. Pero por otro lado, dado que en la otra orilla está el sobreseimiento, con su carácter definitivo, de cierre del procedimiento y con calidad de cosa juzgada, que pone en riesgo el esclarecimiento de la verdad, sin posibilidad de reversión alguna, torna inasumible dicho riesgo. Tampoco se requiere que el peso probatorio del conjunto de elementos de juicio relevantes incorporados al proceso sea completo. Bien amigos, ingresamos a otro título y el último del acuerdo plenario, el parágrafo 9, el control judicial del sobreseimiento. Doctrina legal, fundamento jurídico 26. A diferencia del sistema procesal norteamericano, en el que el fiscal es libre de decidir sobre el no ejercicio de la persecución penal, nuestro Código Procesal Penal sujeta a control jurisdiccional la decisión fiscal de acusar o no acusar. En el caso peruano, si el fiscal formula un requerimiento acusatorio, este puede ser objeto de control formal o sustancial. Artículo 352 del Código Procesal Penal. Del mismo modo, el requerimiento fiscal de sobreseimiento, por la causal que sea, es objeto de control jurisdiccional. Artículos 345, apartado 1 y 352, apartado 4 del Código Procesal Penal. Pudiendo los sujetos procesales legitimados formular oposición a dicho requerimiento. Artículo 345, apartado 2 del Código Procesal Penal. El control jurisdiccional del sobreseimiento se realiza previa audiencia en la que las partes debaten y el juez decide sobre el requerimiento fiscal. Si lo considera fundado, dictará auto de sobreseimiento. Si no lo considera procedente, expedirá un auto elevando las actuaciones al fiscal superior en grado para que ratifique o rectifique la solicitud del fiscal provincial, expresando las razones de su desacuerdo. Artículo 346, apartado 1, entiéndase Código Procesal Penal. En cuyo caso se haya formulado oposición al requerimiento de sobreseimiento, si lo considera admisible y fundado, el juez dispondrá la realización de una investigación suplementaria con indicación del plazo y de las diligencias que el fiscal debe realizar. Cumplido el trámite, no procederá a oposición ni disponer la concesión de un nuevo plazo de investigación. Artículo 346, apartado 5 del Código Procesal Penal. El parámetro para el control jurisdiccional del requerimiento de sobreseimiento por la causal del artículo 344, apartado 2, literal D, del Código Procesal Penal no es otro que la verificación de la insuficiencia probatoria o ausencia de base suficiente para formular acusación. Y por otro lado, que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. La ausencia de base suficiente para acusar o insuficiencia probatoria de los elementos de convicción tiene como criterio de control jurisdiccional el no haber alcanzado el estándar de prueba de preponderancia de la prueba o probabilidad prevaleciente. La insuficiencia puede haberse dado porque, vencidos los plazos de investigación, el fiscal no ha logrado acopiar actos de investigación que corroboren la imputación, o que, habiendo acopiado elementos de convicción, estos no permitan alcanzar el estándar de prueba requerido. Continuamos. Doctrina legal, fundamento jurídico 27. Cuando el artículo 352, apartado 4 del Código Procesal Penal, estipula que de oficio o a pedido de la defensa se puede acordar el sobreseimiento, no obstante existir acusación, impone un requisito adicional, que la causal de insuficiencia sea evidente y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. Que algo sea evidente significa que sea patente o manifiesto.
La insuficiencia probatoria debe apreciar del propio tenor del escrito de acusación, sin necesidad de realizar una valoración de cada elemento de convicción o exigir la refutación de la hipótesis defensiva, o alegar duda razonable, pues lo único que debe controlarse es si con los elementos de convicción señalados por el fiscal se ha alcanzado el umbral o estándar de prueba de probabilidad prevaleciente. Ahora van a citar, en este caso, un razonamiento de la casación 1184, año 2017, el Santa. ¿Qué nos dice esta casación, no? La Corte Suprema ha fundamentado el control jurisdiccional del sobreseimiento en el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, cuyo contenido constitucionalmente protegido importa acceder libremente al órgano jurisdiccional a través de un proceso y obtener una resolución definitiva, razonada y razonable, fundada en derecho, congruente y, de ser posible, de fondo, que ponga fin irrevocablemente al conflicto, en cuanto el acceso pleno al recurso legalmente previsto. A partir de la fundamentación de nuestra Corte Suprema, es evidente que el control jurisdiccional tiene como alcances el control de la legalidad, esto es, verificar si concurren los requisitos o presupuestos legalmente establecidos para la procedencia del sobreseimiento, y el control de la motivación en la medida que los jueces están obligados a expresar las razones fundadas de por qué deciden positiva o negativamente sobre el requerimiento de sobreseimiento. Dichos ámbitos abarcan los supuestos de inobservancia del derecho a la prueba y de prohibiciones probatorias. Para la Corte Suprema, la regla es que el Ministerio Público, como órgano autónomo y titular de la persecución penal, debe aportar los medios de investigación y de prueba necesarios para sostener la inculpación y luego la acusación, lo que está reconocido en los artículos 158 y 159 de la Constitución. Además, si el fiscal no acusa y el fiscal superior en grado está conforme con dicho requerimiento, le está vedado al órgano jurisdiccional ordenar que se formule una pretensión punitiva. Bien, acá empiezan a citar algunas jurisprudencias de la Corte Suprema. Vamos a ingresar. Pero se señala que existen excepciones, como las señaladas en la queja 1678, año 2006, Lima, que habilita al control en los casos en que se afecte el derecho a la prueba del actor civil o la decisión incurra en notorias incoherencias, contradicciones o defectos de contenido que meriten un nuevo pronunciamiento fiscal. Este último razonamiento es Casación 768, año 2019, Lima Este, Fundamento Jurídico 7. Parágrafo 10. Conclusiones. Doctrina legal, Fundamento Jurídico 28. En atención al expuesto, es pertinente fijar las siguientes 5 conclusiones. Primera. Si bien en el sistema acusatorio el Ministerio Público es el persecutor del delito y debe acreditar el hecho punible constitutivo de su pretensión, ello no debe colisionar con los derechos de la víctima, en particular con el de tutela jurisdiccional efectiva. Segunda conclusión. La causal de sobreseimiento prevista en el artículo 344, apartado 2, literal D, del Código Procesal Penal, comprende 2 supuestos. Primero, que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Segundo, y que no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Deben concurrir de manera copulativa. Tercera conclusión. Como señalan los artículos 64, apartado 1 y 122, apartado 5 del Código Procesal Penal, las disposiciones y requerimientos deben estar debidamente fundamentados. Siendo así, en el caso el fiscal debe exponer las razones
por las que se considera cumplidos los dos supuestos aludidos.